Hola de nuevo, soy José Carlos Moreno del blog tododropshipping.blogspot.com. Vamos a empezar con el capítulo quinto del curso gratuito de dropshipping. Este capítulo quinto lo voy a dedicar a hablar sobre una cosa muy importante que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de vender en Internet. Estos son los aranceles, los impuestos y todo lo que viene detrás de una importación a la hora de vender en Internet. Como ya sabéis, en los capítulos anteriores os he ido explicando que en muchas ocasiones es mucho más fácil encontrar proveedores de dropshipping fuera de vuestro ámbito local, fuera de vuestro país o fuera de vuestra comunidad económica o como se le quiera llamar. Es mucho más fácil encontrar un dropshipper en China o en Taiwán, en Estados Unidos o en este tipo de países que llevan trabajando con el dropshipping mucho tiempo que por ejemplo en España o por ejemplo en Ecuador o en países que digamos que el dropshipping es algo nuevo o es algo que se lleva utilizando poco tiempo y en el cual en esos países es difícil encontrar un proveedor que esté acostumbrado a trabajar con el dropshipping. Bien, pues cuando entramos en una página de este estilo, vamos a imaginar que entramos en una página de China, por ejemplo, o de Estados Unidos. Este dropshipper te va a decir que no hay ningún problema, que envían a todo el mundo y que ellos te envían la mercancía a cualquier parte del mundo, te van a poner una tabla con lo que vale el envío a cualquier sitio, con lo cual tú puedes estar, por ejemplo, como es en mi caso en España, y vender un producto que lo van a enviar desde Nueva York, que es donde podría estar uno de mis dropshippers, a Perú. En principio es todo muy bonito y no hay ningún problema. Yo pongo mis artículos en Mercado Libre o en mi propia página web y un consumidor de Perú compra mi producto. Yo hago la compra a mi dropshipper y mi dropshipper se encarga de enviarlo a mi cliente de Perú. Hasta ahí todo está muy bien y la teoría funciona muy bien. Pero en la página de mi dropshipper me dice que los artículos que mi dropshipper vende, que mi proveedor vende, los vende con una terminología que muchos, yo en mi caso es mi trabajo y lo conozco, pero muchos de vosotros no lo conocéis. Mi dropshipper dice que lo vende FOB, F-O-B. En inglés significa Free on Board. Significa que los impuestos que el vendedor, en este caso el proveedor, el dropshipper, tenga que pagar a la hora de exportar, los va a pagar ninguno. Ya os digo yo que en ningún país por exportar se pagan impuestos o que yo conozca. Y que te lo va a dejar libre a bordo en el medio de transporte en el cual va a utilizar para enviarlo a mi cliente, en este caso en el ejemplo que hemos puesto de Perú. De acuerdo. Hasta ahí todo bien, pero el problema llega cuando mi cliente recibe una notificación de la frontera o de sí, de la frontera o de en Perú no sé cómo se llamará, recibe una notificación en el cual tiene que pagar unos derechos de aduana, unos aranceles, unos impuestos, un impuesto sobre valor añadido o un impuesto sobre importación del producto en el cual ha comprado en mi página o ha comprado en eBay o me ha comprado en Mercado Libre o donde quiera que sea. Esto, muchos autores que hablan sobre el dropshipping recomiendan que se debe informar al cliente, ¿de acuerdo?, de que estos aranceles existen y que el vendedor, digamos que no tiene responsabilidades. El vendedor, hablo de nosotros. Siempre yo cuando hablo de vendedor y de comprador, olvidamos, digamos, el punto intermedio que sería nuestro proveedor, ¿de acuerdo? Digamos que estos autores dicen que todo el pago de impuesto debe recaer sobre el comprador final. Y el comprador final puede ser que si está muy interesado en este artículo pague los derechos de arancel o pague los impuestos que corresponden a esa importación. Pero los pagará una vez o, o no los pagará. Con lo cual muchas veces el dropshipper no se hace responsable porque claramente te dice que esos artículos son vendidos FOB. Y ahí tenemos un problema. Y tenemos un problema que debemos evitar. Y debemos evitarlo siendo cuidadosos a la hora de buscar dropshippers.
¿Por qué digo esto? Digo esto porque me ha pasado muchas veces. Yo, como siempre os comento en estos vídeos, ya sé que yo soy un poco repetitivo en estos términos. Yo he tenido estas experiencias, he tenido mercancías bloqueadas en fronteras, he tenido clientes enfadados conmigo porque no quieren pagar un sobrecoste, porque en la página mía no se explicaba a la vista, aunque sí que se explicaba en las condiciones de compra, que en caso de que hubiera que pagar aranceles, los tendría que pagar el comprador final. Pero es que eso no es, a mi juicio, no es una buena política de venta. Y no es una buena política de venta, y como no he tenido buenas experiencias, no os recomiendo que lo hagáis. Entonces, muchos de vosotros diréis, bueno, parece que lo pones un poco difícil. No, no lo pongo un poco difícil. Lo que intento es que no os encontréis los mismos problemas que encontré yo. ¿Cuál es la solución? Pues la solución es sencilla. Sencilla entre comillas. La solución para todos estos problemas es, como ya en muchas ocasiones os he dicho, es no ir o no empezar por el camino fácil. Porque si empezáis por el camino fácil, al final ese camino se os va a hacer difícil. La solución fácil sería ponerme en Google y buscar un dropshipper, y seguramente me van a salir resultados de grandes páginas, como ya os he dicho muchas veces, de China, o incluso grandes páginas de Estados Unidos o similares. Bueno, yo os recomiendo que utilicéis este tipo de páginas siempre y cuando sabiendo que vais a tener que pagar aranceles. Porque hay mucha gente que me dice, no, yo claro, he hecho los pedidos por EMS, y si se pone una declaración de menos valor, generalmente no lo paran. Bueno, que sepáis que eso es un delito. Introducir mercancías con un valor que no corresponde, la declaración del valor, el DUA, no corresponde con lo que realmente está entrando, eso es delito. Yo no recomiendo a nadie que delinca. Se supone que el dropshipping debe ser una manera de empezar con un negocio, y un negocio debe ser lícito y legal. Yo os recomiendo que intentéis buscar proveedores cerca de vuestra casa. Cerca de vuestra casa quiero decir, no quiero decir en vuestro barrio, que puede ser una gran solución. De hecho, yo he trabajado con gente cerca de aquí, de donde yo vivo, y es una forma muy fácil y muy agradable de trabajar. Me refiero que si vivís en la Comunidad Económica Europea, pues lógicamente buscar dropshippers, que los hay muchísimos en el Reino Unido, que hay muchísima gente que se dedica, muchas empresas que se dedican a hacer dropshipping, y eso es algo muy extendido. Si vivís en América, en Europa, o en Francia hay un dropshipper muy famoso que opera en todos los países, que incluso tiene opción de recoger en muchos países de la Unión Europea. En mi página está recomendado este dropshipper, que puede ser del agrado de unos o de otros, pero no tienes ningún problema con el tema de las fronteras. Si vivís lógicamente en la zona de Asia, pues bueno, habrá poca gente, creo, que escuche este vídeo, que de la zona de Asia, pero sobre todo en América del Sur o en América del Norte. Si vives en América del Norte es muy sencillo, hay muchísimos dropshippers, muchísimos. Si vives en América del Sur, a lo mejor, y bueno, os hablo desde el desconocimiento, puede ser que haya algún convenio económico. Sé que existe en América del Sur un convenio que se llama Mercosur, que permite, igual que permite en la Unión Europea, perdonar que os hable de la Unión Europea, pero yo es donde vivo y es lo que conozco. En América del Sur hay un convenio llamado Mercosur, que permite de unos países a otros el libre comercio de personas y mercancías, o de mercancías solamente, pero de personas es en Europa, de mercancías. Entonces, si conseguís encontrar un dropshipper, yo que sé, por ejemplo, en Brasil es un fenómeno que está funcionando muy bien el dropshipping, y supongo que habrá empresas que están empezando a hacer dropshipping. Pues si conseguís si por ejemplo vivís en un país que tenga convenio económico con Brasil y no vais a pagar un arancel, pues sería muy interesante encontrar un dropshipping en Brasil en lugar de buscarlo en China, y así no tendréis problemas en la frontera. Y si vivís en Estados Unidos, pues ya sabéis que en Estados Unidos no tienes ese tipo de problemas. Y si es local, si es en vuestro propio país, es mucho mejor. Y si es en vuestra propia ciudad o vuestra propia área donde vivas, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque el problema de hacerle pagar a un cliente los aranceles es algo difícil de explicar, porque si van a una tienda física no tienen que pagar ningún tipo de impuesto mm, oculto, digamos.
y es muy desagradable. Es muy desagradable de encontrar una solución que satisfaga tanto al comprador como a ti, porque a lo mejor tú tienes un margen muy ajustado o tienes unos márgenes muy ajustados de cierto tipo de productos y si tienes que pagar un arancel el margen se te va por los aires. Entonces, en este vídeo lo que quería reflejar es que este problema os podéis encontrar con esto si utilizáis dropshippers, digamos, de fuera de vuestro ámbito económico, que hay posibilidad fácil de buscar. Hay que buscar. Yo no conozco todos los dropshippers del mundo, porque recibo muchos mensajes en mi blog pidiéndome datos que yo realmente no manejo. No sé qué dropshippers hay en Chile, como me han preguntado alguna vez, o en Perú, no lo sé realmente. Sé que hay que buscar y sé que muchas veces la solución está más cerca de lo que uno piensa. Puede ser que haya cerca de la casa de uno pues un proveedor de algo que sea fácil de vender en internet. eh, bueno, creo que es todo lo que quería decir y como siempre podéis, para cualquier duda o consulta, podéis visitar mi blog, el cual está, hay un link en la descripción para que podáis enviarme los mensajes o los comentarios que queráis, y también podéis encontrar información adicional que poco a poco voy colgando cuando tengo un poco de tiempo. Muchas gracias por ver este vídeo y espero que os haya gustado. Un saludo.